Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy llegamos al final de la cuarta decena de este recorrido que estamos haciendo del libro de Hechos de los Apóstoles. Exactamente llegamos al día número 39. Ya estamos entrando en la recta final de los últimos 10 días, donde siento que vamos a meterle el acelerador a este tema para que cumplamos con el plazo de los 50 días. Y bien, ya en víspera de arrancar prácticamente la última decena, que sería la quinta, y finalizando esta cuarta decena con el día número 39, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hablamos específicamente del Espíritu Santo para que nos ilumine, nos guíe y nos conduzca siempre a toda verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramaste sobre nosotros los 7 dones, tu dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre, que inspira nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y al Hijo, revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Santo Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, ya como les comentaba, estamos sobre el día 39 de 50 en este recorrido del libro de Hechos de los Apóstoles. Por favor, en este punto les quiero agradecer que compartan el contenido, le den like, se suscriban, que me ayude a hacer más contenido como este, puedo impulsar más este canal para que sea un canal. Sé que hasta cierto punto, como la mencioné anteriormente, me sale mi lado apologético, ¿no? Pero la verdad es más bien la apologética, no tanto en el punto de la pelea o la rencilla, sino de presentar la fe católica, y en lo que, por lo menos de mi parte, yo creo, trato de transmitir sin mezcla de error, asistido con el Espíritu Santo y apoyado en lo que enseña el magisterio de la Iglesia y la Sagrada Tradición, así como la Sagrada Escritura. Y para empezar este día número 39 tenemos por título El anuncio pascual a las naciones. El anuncio pascual a las naciones. La lectura de hoy la vamos a hacer del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo del 13 al 52. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo del 13 al 52. En el video anterior habíamos llegado hasta el versículo 13, solamente era para cerrar el caso, pero hoy vamos a arrancar desde el versículo 13. Este pasaje en particular, con esto finalizaríamos el capítulo 13 y en el próximo video entraríamos en el 14. Tenemos por parte de la traducción de Navarra, como los subtítulos, recuerden que los subtítulos no son palabra de Dios, tenemos 1, 2, bueno, solamente veo 2. Bueno, aquí hay 3. Sí, tenemos 3 cortes, así que vamos a hacer 3 paradas a lo largo de la lectura del día de hoy. Iniciamos entonces capítulo 13, versículo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles. Recordamos que el subtítulo que leíamos ayer al final era Pablo al Asia Menor. Perdón, paso al Asia Menor. Pablo al Asia Menor. Paso al Asia Menor. Versículo 13, capítulo 13. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos hasta llegar a Perge de Panfilia. Pero Juan se separó de ellos y volvió a Jerusalén. Ellos siguieron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Aquí vemos, ya este es el primer alto, en el versículo exactamente el 14, vemos cómo ellos se mantenían en esa misión constante, ¿no? Salían, dejaban un lugar, iban para el otro lado. Como leemos parte de la lectura del día de ayer con respecto a otro mago que se hacía llamar profeta, que hacía ilusiones, y con esto tenía a un alto cargo
del gobierno, en este caso, recordemos que todavía estaban bajo el yugo del Imperio Romano, engañado pues. Y aparece Pablo y pasa todo esto y al final el hombre creyó a partir de lo que vio que pasó, que el otro quedó ciego. Luego ellos salen, continúan misionando, llegan a Perge y llegaron luego a Antioquía y a Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Y vemos esa reverencia por el cumplimiento de la ley. Pero ellos no la cumplían como la cumplía el judío, para cumplir como cuando hacemos una transacción. Nos dan, yo doy mi tiempo a cambio de, sino que ellos lo hacían por ese amor a Dios, por esa elección a Él, esperando, confiado en lo que el Señor me da, no esperando que si yo te doy algo, tú me debes dar algo de igual o mayor valor. No era una relación comercial, el ir a la sinagoga, sino una relación de amor. Y así mismo debe ser nuestra relación para ir a la iglesia, para ir a un convivio de la iglesia católica o para participar en misa de domingo. No es porque yo estoy cumpliendo como un check, una lista de to-do, una lista de quehaceres. Bueno, el domingo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo quiere misa? Ya fui, ya listo, cumplí. O voy el sábado en la noche, cumplí. O voy el domingo al final del día, cumplí. No, sino porque realmente buscamos ese encuentro con el Señor, con Cristo y Eucaristía. Y si usted o ustedes, los que están escuchando este video, están en estado de gracia, les invito a comulgar, por lo menos el domingo. La comunión frecuente es importante. Es importante porque nos va fortaleciendo tanto nuestra mente como nuestro corazón y nuestra alma, y la pone siempre en esa comunión, no solo en la parte espiritual, sino también en la parte material, donde Cristo se hace pan vivo bajado del cielo en cada Santa Misa, en el sacramento de la Eucaristía. Continuamos. Versículo 15, capítulo 13, tiene un subtítulo: Predicación en la sinagoga de Antioquía y de Pisidia. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga se dirigieron a ellos. En este caso, a Pablo y sus compañeros que se fueron navegando hacia allá. Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, decidla. Pablo se levantó y pidió con la mano silencio y dijo: varones israelitas y los temerosos de Dios, escuchad. El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres, enalteciendo al pueblo durante su permanencia en el país de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de allí. Durante unos 40 años los cuidó en el desierto, destruyendo 7 naciones en el país de Canaán y distribuyendo sus tierras entre ellos. A lo largo de unos 450 años, esta distribución y todo este proceso que narran acá. Cierro paréntesis. Después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pidieron entonces un rey y Dios le dio durante 40 años a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Cuando lo depuso, le suscitó como rey a David, a quien acreditó diciendo: encontré a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, que hará en todo mi voluntad. De su descendencia, Dios, según la promesa, hizo surgir para Israel un Salvador, Jesús. Juan había predicado ante la proximidad de su venida un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba Juan para terminar su carrera, decía: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo, sino mirad que detrás de mí viene uno, a quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Hermanos, hijos de Abraham, y los que entre vosotros sois temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado a esta palabra de salvación. Abro paréntesis, salvación aquí con mayúscula, cierro paréntesis.
Los habitantes de Jerusalén y sus jefes le ignoraron y lo condenaron. Cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Y sin haber encontrado causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que le hiciera morir. Cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, le bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y se apareció muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y los mismos que ahora son sus testigos ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres la ha cumplido Dios en nosotros, sus hijos, a resucitar a Jesús, como estaba escrito en los Salmos, en el Salmo 2. Cita acá Pablo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y que lo resucitó de entre los muertos para jamás volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las santas y firmes promesas hechas a David. Por lo cual dice también en otro lugar del mismo Salmo, estamos citando el mismo Salmo: no dejarás a tu santo, con S mayúscula, experimentar la corrupción. Porque David, después de haber cumplido durante su vida la voluntad de Dios, murió, fue sepultado con sus padres y experimentó la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no experimentará la corrupción. Sabed pues, hermanos, que por este se os anuncia el perdón de los pecados, y que de todo lo que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, queda justificado todo el que cree en él. Ahora paréntesis, estamos hablando de Jesús. Cerramos paréntesis. Por tanto, cuidad que no suceda lo dicho en los profetas. Mirad, los despreciadores, asombraos y ocultaos, porque voy a realizar una obra en vuestros días. Una obra que no creeráis si alguien os la contara. Al salir les rogaban que el sábado siguiente les hablaran de ese mismo tema. Terminada la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, que les exhortaban y persuadían a permanecer en la gracia de Dios. Nos detenemos aquí en el versículo 43 de este capítulo 13. Y como ven, y aquí viene una parte muy interesante. Si leemos esta predicación, como dice acá el subtítulo de la Biblia Navarra, predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, vemos cómo Pablo se para con autoridad y firmeza y le habla a sus hermanos judíos, a sus hermanos en la fe. Y les comienza a predicar. ¿Pero qué les predica? Les predica y les muestra con evidencia clara y contundente que Jesús es la figura que se había prometido, el Mesías. Y describe lo que nosotros ya hemos llamado en reiteradas ocasiones a lo largo de estos videos del querigma. El anuncio que Cristo vino, se hizo hombre, caminó, estuvo con nosotros, fue flagelado, tuvo una pasión, padeció, murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y como ven, esto era la parte clave en la predicación. Más allá de clave era, si lo vemos y lo analizamos en los videos anteriores que estábamos hablando de la predicación del querigma con respecto a Pedro, es como la forma de manual que tenían ellos. En este caso, hablo de los discípulos de los apóstoles. En caso de Pablo, obviamente también tuvo esa formación con ellos. Bernabé lo más probable es que tuviera este mismo kit de predicación. Esto era el evangelio. No había nada escrito, no había nada preparado. Simplemente escuchaban la voz del Espíritu Santo
el Espíritu Santo les ayudaba a recordar lo que los apóstoles le habían transmitido y él simplemente hablaba. Y esto suscitaba, solamente esta palabra, no estoy hablando de un libro, no estoy hablando de la Biblia, no estoy hablando del libro de Pablo, ni de las cartas Paulinas, ni el Apocalipsis, ni las cartas de San Pedro, de San Judas o de Santiago, o en los Evangelios, o alguna carta del Antiguo Testamento, o libro del Antiguo Testamento, mejor dicho, sino que esta predicación, transmitida de manera oral, de manera verbal. Recordemos que cuando él cita acá las Escrituras, era lo que ellos conocían y era lo que estaba en el Antiguo Testamento. Esto transmitido de forma verbal, sin tener que leer ningún libro ni nada apuntado, suscitaba la conversión en las personas. Y esta conversión los conducía a ellos a aceptar al Señor y querer aprender más para luego terminar de cerrar la idea, por decirlo así, y proponerle a los apóstoles que los bautizaran. En este caso, Pablo y Bernabé, que están haciendo esa misión allí en Antioquía de Pisidia. Si bien también se amparan y se respaldan en la Escritura, pero no en este Nuevo Testamento. Recordemos que en este momento que estamos leyendo este libro de Hechos de los Apóstoles, ni siquiera, durante estos eventos que se narran aquí, ni siquiera estaban escritos el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando de una iglesia muy, muy temprana. Estamos hablando entre el 33 y el año 50. Posiblemente sí este libro pudiera estar dando vueltas por ahí. Pero no había muchos evangelios. Las cartas paulinas no estaban por allí. O sea, hay una serie de cosas que cuando la vemos no estaban dentro de esa línea de tiempo. Y aún así la gente se convertía a partir de la transmisión oral. A partir de contar la buena nueva, que ya el Mesías había llegado, el Mesías prometido, descrito por los profetas, que se le prometió a David, etcétera, etcétera. Todo esto ya había pasado y ellos venían a ser testigos de esto. Y Pablo, como digo, y ahí viene una parte interesante, no explicaba otra predicación, no hablaba de otra cosa, sino que cada vez que tenían la oportunidad de predicar a Cristo, le mostraban a ellos en el Antiguo Testamento quién era esa figura prometida. Usa la palabra figura, no la mejor. Me disculpan, pero no la mejor. O sea, me disculpan porque de repente no es la mejor. Pero ver después que ellos hagan el match con esta parte de contarles que este era el Mesías, que él padeció y murió tal cual habían dicho los profetas, y busquen fragmentos de los salmos, fragmentos de texto bíblico donde ellos hagan referencia. Texto bíblico, hablo de texto de la Torá y de los profetas y de todo esto, ¿no? Con eso ellos hacen el match y permiten entonces que muchas personas, como dice al final del versículo 42, el versículo 42 al 43 dice, al salir les rogaban que el sábado siguiente les hablaran de eso mismo. ¿Y por qué? Porque ellos ya habían entendido. Su mente, a partir de lo suscitado, de ellos ser instrumento del Espíritu Santo, ya había captado, había sido como iluminada. Y ellos querían esta misma iluminación para los de su casa. Por eso ellos le pedían que vinieran el próximo sábado con el mismo tema, porque este tema iba a hacer que los que estaban en casa, que ellos traían, también se acercaran a Cristo. Al final, el versículo 43 dice, terminada la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Y esto, o sea, Pablo y Bernabé, los exhortaban y persuadían a permanecer en la gracia de Dios. O sea, a estar en estado de gracia. Y ellos, para permanecer en estado de gracia, aquí, no implícita, sino explícitamente, podemos entender que estos hombres que habían ido a la sinagoga ese sábado, se bautizaron. Por eso que hay una exhortación y una persuasión por parte de Bernabé y Pablo para que ellos se mantuvieran en estado de gracia. Y ese estado de gracia lo alcanzaban por medio del sacramento del bautismo. ¿Ok?
Bien, continuamos entonces, pasamos al versículo 44 del capítulo 13 y con este finalizamos el capítulo 13, con esta parte que vamos a leer ahorita. Tiene su título acá que dice: San Pablo y San Bernabé se dirigen a los gentiles. Ahora vamos a escuchar cómo se dirigen Pablo y Bernabé a los gentiles. Hablamos de los gentiles, de todos los que no eran judíos. Continuamos. El sábado siguiente se consagró casi toda la ciudad para oír la palabra del Señor. El sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para oír la palabra del Señor. Aquí vemos la continuación de lo que hablaban acá. Después de esta predicación, los judíos dijeron: vengan el otro sábado y digan esta misma cosa. Entonces comenzó a correrse la ola. Oye, aquí están los discípulos de los que le llaman cristianos. No, pero ellos no son del camino. No, ellos también se llaman cristianos. Ah, mira, vamos. Estoy haciendo la película para hacer la composición del lugar, ¿no? Vamos, que van a estar en la sinagoga el próximo sábado. Ya los convencimos que se quedaran esta semana aquí en Antioquía de Pisidia. Se quedaron ellos allí y llegó el momento del sábado. Ahí empieza la narración. El sábado siguiente se congregaron casi toda la ciudad para oír la palabra del Señor. Cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de envidia. ¿Por qué? Porque aparte de que ellos habían ido para escuchar, resulta ser que llegaron muchos gentiles que fueron escuchando de repente cuando estaban vendiendo alguna legumbre, estaban pasando por ahí. No, mira, ahí están los de la gente del camino, pero no, ellos no se llaman cristianos. Sí, en Antioquía le llaman cristianos, pero también son los del camino, eso es lo mismo, sí. Mandaron al tal Saulo, sí, el que se decía que estoy haciendo la composición del lugar, ok. Tómenlo con calma, esto no lo dice aquí en la Sagrada Escritura. Estoy haciendo la narración como para que se entienda un poquito el desarrollo de lo que está pasando, ¿no? Y podamos adentrarnos en la Sagrada Escritura, ambientándonos en ese lugar, en ese momento de la historia. Me imagino, esto es opinión mía muy personal, vuelvo y repito, no está en la Sagrada Escritura, que ellos, los gentiles, comenzaron a escuchar y dijeron: vamos, que dice que el próximo sábado va a estar Saulo, sí, el que mataba a los cristianos, a los del camino, sí, ellos son los mismos, a ellos. Entonces me imagino yo en ese sentido, usando mi imaginación, y dijeron: vamos a ver qué pasa. Dice que han hecho milagros en tal lado, sí, que ya dejaron ciego a un señor en una ciudad por acá cerca. Sí, ¿por qué? Porque era un mentiroso, era un impostor, un profeta falso. Y estos eran los que hicieron que el cojo de la Puerta Hermosa se levantara. Sí, también el que estaba cojo, el paralítico de la Puerta Hermosa, sí. Y eso fue, me imagino que ese hervidero de gente se fueron para allá. Ahora sí, continuamos en el versículo 45, me echo un poquito para atrás, dice: cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de envidia y contradecían con injurias las afirmaciones de Pablo. Entonces comenzaron a darle la vuelta. Como decimos aquí en Panamá, le comenzaron a sacar la vuelta, le tiraron el cuerpo porque ellos decían: no, ellos no pueden venir a hablar de esto porque no son judíos. Vamos al tema nuevamente de que hay que ser judío primero antes de ser cristiano, ¿no? Continuamos, versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: era necesario anunciaros en primer lugar a vosotros la palabra de Dios. En este caso, Jesús, la buena nueva. Pero ya que la rechazáis, os juzgáis indignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles, pues así nos los manda el Señor. Te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Esta cita de acá también es del Antiguo Testamento, no es del Nuevo Testamento. Vuelvo y repito, no está eso todavía en fórmula como lo tenemos hoy en día. Continuamos. Al oír esto, los gentiles se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Y la palabra del Señor se propagaba por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad
promoviendo una persecución a Pablo y Bernabé. Estos se sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se dirigieron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y como ven, esta predicación, esto que se dio, este hecho y esa aceptación por parte de Pablo de que los gentiles también podían acercarse y recibir el bautismo, deja a todos estos hombres preparados y capacitados ahí en Antioquía de Pisidia, a pesar de que ya los judíos que estaban ahí sentían tanta envidia que preferían ser piedra de tropiezo para los gentiles y que, bueno, si ellos no se hacen judíos, nanay, al final Pablo y Bernabé insisten y le dan pase a los gentiles. ¿Y cómo quedaron ellos llenos del Espíritu Santo? Recibieron el sacramento del bautismo. Y este sacramento del bautismo lo recibieron porque recibieron la palabra del Señor. Tal cual se narra, en este caso, en el texto acá, vamos a ver, yo lo voy a buscar. La palabra del Señor se propaga por toda la región. Aquí. Al oír esto, los gentiles se alegraron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. O sea, todos los que tenían la apertura de corazón y de mente para recibir la palabra de Dios en su corazón, ellos ya entonces al creer decidieron entonces dar el paso y ser bautizados para luego recibir el Espíritu Santo. Al final uno se podría quedar como quien dice, bueno, entonces estos son los pasos oficiales, lo que acabo de comentar, para que se dé que las personas sean bautizadas. O sea, aquí está excluyendo a los niños, con cuidado. La predicación llegaba a las personas. Más adelante vamos a escuchar muchas conversiones. Entre una de esas, la más famosa es la conversión del Señor que apresó a Pablo y a San Pablo y luego él le pide ser bautizado, todo él y los de su casa. Y en su casa no podemos asegurar, dentro del mismo canon bíblico, si había niños o no. Pero si se refiere a todo lo de su casa, podríamos también decir que si habían niños presentes, también ellos recibían el bautismo. Porque el bautismo es lo que nos da el perdón del pecado original a un niño. Y si uno es adulto, le da el perdón del pecado original más todos los pecados que había cometido hasta esa fecha. Y lo convierte en una criatura nueva. Una criatura que se vincula al Padre y es hecha hijo de Dios. De este tema del bautismo, en algún momento, espero yo, no muy lejano, lo voy a traer como parte de un tema extendido que vamos a tratar aquí en el canal de YouTube del Camino 24 PTY, que es con respecto a los dogmas, que ya estamos viendo ahorita actualmente de la fecha que grabamos este video, estamos viendo simultáneamente más o menos, entre comillas, los dogmas marianos. Y ya hemos visto dos de estos dogmas, María Madre de Dios y María Siempre Virgen. Y el que viene próximamente, si están pendientes aquí al contenido del canal, es la Inmaculada Concepción. Estos dogmas están en orden cronológico, así que lo vamos a ir viendo poco a poco en ese sentido, para cubrirlos dentro de este mes de mayo, mes de la Virgen María. Pero regresando acá al texto, este tema ha resultado, el libro de Hechos de los Apóstoles, voy a decirlo así, suena curioso de mi parte que lo diga así, el libro de Hechos de los Apóstoles me está dando luces para un tema, y el tema es el dogma con respecto a los sacramentos, a los 7 sacramentos, y específicamente, cuando ya vemos en los dogmas, entonces entraremos específicamente al dogma del bautismo, como ese el sacramento del bautismo, explicar su relevancia, su importancia, qué pasa si uno es bautizado, si no es bautizado, y los tipos de bautismo que hay. Bueno, tipos es un decir, porque realmente no son como tipos. Como lo podemos entender, que bueno, hay tipo de bautismo, por decirlo algo así. Y no es desameritando el mismo sacramento como tal, sino para que se entienda. Bueno, hay bautismo de
agua, hay bautismo de río, hay bautismo de que te echan agua así. No, no estoy hablando de ese tipo de bautismo, ¿ok? Pero ya de eso podremos hablar con más profundidad, porque la Iglesia Católica opta por hacer el bautismo de una forma, lo opta a hacerlo de otra forma, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como hemos visto, una vez más surge el tema del querigma, y lo que puedo destacar hasta ahora que vamos entrando ya al versículo 14, ya para este versículo, perdón, entrando ya al capítulo 14 en el próximo video, pero terminado este capítulo 13 en este video, en particular, el libro de Hechos de los Apóstoles nos ha traído a la mesa con grandes luces el tema del querigma y la importancia del anuncio de Jesús de una forma que podríamos decir una forma bíblica. Entonces, esto promueve la conversión y puede promover y suscitar la reconversión de los católicos también, de volver a las raíces, volver al núcleo, como hace la Iglesia Católica cuando tiene una disputa por un dogma. Digo un dogma, una idea o algo que siempre se ha creído que se pone en tela de duda. Entonces la Iglesia, ¿qué hace? Regresa al origen, regresa a los apóstoles, de ahí comienza a caminar para ver cuándo se denegó, cuándo nos dijo que no era así, o si era así, hasta cuándo se mantuvo, cuándo inició la disputa, y entonces ratificar todo esto con evidencia en múltiples fuentes, Biblia, tradición y documentos incluso y testigos que narren tal vez esa vivencia fuera de la fe católica. ¿Para qué? Para entonces tener todo esto como evidencia clara de que realmente esto siempre ha sido creído así. No se preocupen, más adelante en el libro de Hechos de los Apóstoles vamos a hablar de este tema del dogma y cómo surge este tema tan importante para mantener las verdades eternas como tal, verdades eternas. Bien, vamos a compartir aquí la reflexión de este día, ¿no? El anuncio pascual a las naciones. Y este título, con respecto a lo que hemos leído acá, de lo que predicó San Pablo en la sinagoga el primer sábado que estuvo allí, habla de eso, del paso de la muerte a la vida, el paso de la salida del pueblo de Israel, de Egipto, con la asistencia, siendo Moisés instrumento, pero con el apoyo de un 100% de Dios, garantizando que su pueblo llegara a la tierra prometida. Eso es parte del anuncio de la Pascua. Y luego el anuncio de la Pascua, que es el paso de la muerte a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese anuncio se le da a todas las naciones, sin distinción de que si son judíos o son gentiles. Como reflexión tengo acá, dice, la historia de Israel culmina en Cristo y se abre a los gentiles. Tal cual como vemos acá. La historia de Israel culmina en Cristo. Ahí, con los evangelios y su caminar en medio de ellos hasta que sube a los cielos. Y de ahí en adelante comienza la historia de los gentiles. Por eso cuando ya salimos del libro de Hechos de los Apóstoles, comenzamos a entrar las cartas paulinas y ya se dirigen a comunidades que no necesariamente tienen que ser la de Jerusalén o alguna otra comunidad aledaña como la de Antioquía, sino que más bien ya dispara o se dirige incluso hay una carta dedicada a la comunidad en Roma, la comunidad de Éfeso, la comunidad de Gálatas, de Galacia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Que van apuntando más hacia los gentiles y los que son recién convertidos a la fe cristiana, para que se mantengan firmes en la fe y sepan distinguir cuando alguien realmente viene como un legítimo ministro ordenado y cuando no. Pero ese tema no me voy a meter porque eso de repente en algún momento, más adelante, Dios primero, vamos a tocar, en este canal de YouTube de Camino 24 PTY. Por ahora me quedo con esa parte de la reflexión. La historia de Israel culmina en Cristo y se abre a los gentiles. Como parte de la Sagrada Tradición vamos a traer a un padre de la iglesia muy famoso en este canal de YouTube. Hablamos de San Agustín, siglo IV, siglo V. Dice en su libro La ciudad de Dios, específicamente en el apartado número 18, párrafo 46, dice esta siguiente frase. En Cristo se cumplen todas las promesas hechas a Israel. En Cristo se cumplen todas las promesas hechas a Israel. En este caso, al pueblo de Israel.
No hay más nada que agregar aquí. Porque aquí ya lo narramos en el texto, ya lo comentamos. Y aquí San Agustín, como doctor de la iglesia y obispo de Hipona, sale a ratificar lo que ya habíamos comentado y lo que más o menos habíamos conversado con respecto a este texto bíblico. Para finalizar, vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, específicamente en su numeral 128. Numeral 128, es bastante breve el numeral. Dice lo siguiente, tiene un subtítulo: la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y esto es importante, el Catecismo lo enseña de entrada en el numeral 128. Vamos a leer solamente ese numeral. La unidad del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y esa unidad está en quién? No solamente como ese pegue, como si fueran dos historias y se pegaron de que, bueno, esta es la primera parte y esta es la segunda parte. No, la unidad está en Cristo. Cristo es el que revela y desvela la verdad completa y el punto de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso es que una de las recomendaciones que hacen muchos biblistas y sacerdotes con respecto a cuando alguien le pregunta, Señor, ¿y por dónde empiezo a leer la Sagrada Escritura? Ellos recomiendan siempre, empiece por uno de los evangelios. Escoja el que más le llame la atención, el que el nombre sea más bonito, que le resulte tal vez interesante, o el nombre del apóstol al cual se le atribuye el evangelio. Utilice ese, empiece por ahí. Pero a la luz de los evangelios, toda la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, tienen ese punto de unidad. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo para ver si no estoy muy lejos de la realidad, por lo menos en el apartado 128. La Iglesia, ya en los tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición, esclareció la unidad del pan divino en los dos testamentos, gracias a la tipología. Les invito a comentar para que interactuemos un poquito. En la caja de los comentarios, alguien me defina qué es tipología. Continuamos. Esta reconoce en las obras de Dios, en la antigua alianza, prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo, Hijo con mayúscula, encarnado. Entonces vemos como las cosas, digamos así, los eventos, las señales, los signos que ocurrían en el Antiguo Testamento, era una gran prefiguración de lo que se ve en los evangelios y lo que después se desarrolla como la iglesia, que va en salida hasta los confines del mundo, hasta los rincones más alejados del mundo. Y esto todo poniendo al Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús, en el centro de todo. De ahí nace lo que les comentaba de la lectura de los evangelios a la luz, la lectura de la Sagrada Escritura a la luz de lo que dicen los evangelios. Si usted quiere hacer una interpretación lo mejor posible, evangelio hacia el resto de la Sagrada Escritura. ¿Y por qué lo hacemos así y no lo hacemos cronológicamente? En mi caso, esta es mi opinión personal. Yo no lo veo de esa forma, de verlo que vamos a verlo cronológicamente por una sola razón. Cristo es el que ilumina toda la Sagrada Escritura. ¿Dónde encontramos a Cristo? En los evangelios. Al encontrar los evangelios, nosotros podemos ver cómo pensaba, cómo lo vivía. Y esto permite iluminar toda la Sagrada Escritura. No se trata de que leamos un libro de principio a fin y listo, sino hacer vida, otra palabra se me acaba de escapar, alimentados por esta palabra, pero a la luz de Cristo. Porque si nos hacemos llamar cristianos, deberíamos leerla a la luz del que nos enseñó la correcta interpretación, digámoslo así, o que nos ilumina todo el texto y que él mismo dice, de mí hablaron los profetas, de mí hablaron tantos personajes a lo largo de la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento principalmente. Principalmente no, sí, así es tal cual. Nosotros no somos judíos para estar metiéndonos en el Pentateuco todo el año y terminamos el año y pues empezamos el Pentateuco. No. Tampoco somos de creer de avanzar todo el texto bíblico como si fuera un libro continuo. Y bueno, todo se ve aislado y bueno, Dios está ahí, pero y el Hijo, apareció un momento en la historia y desapareció, ya,
No se trata de leer como una historieta. Se trata de que esta es una palabra que es viva y eficaz. No porque el libro como tal o el texto tenga algún poder sobrenatural, o las letras que están puestas o la tinta que tiene el libro la hace especial, sino por el mensaje que hay. Mismo mensaje como yo les mencionaba ahorita en la predicación de Pablo y también en videos anteriores la de Pedro, no estaba en Pedro o en Pablo, ellos eran los portadores y causa instrumental para hacernos llegar ese mensaje. Este libro que llamamos Biblia o Sagrada Escritura es el portador de un mensaje. Y ahí es donde Dios nos habla a cada uno de nosotros y nos comunica lo que nosotros necesitamos saber y entender a lo largo de nuestro caminar. Aunque este libro pareciera que es finito y sus palabras son finitas, porque o sea, no quiero decir que es finita, que son poquitas, sino finita de que tienen un número contado. No es lo mismo leer este texto hoy 2026 que lo estoy leyendo a cuando yo lo leí hace 2 años atrás. Y si Dios me lo permite leerlo en un futuro, nuevamente, no voy a encontrar la misma información. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y su dinamismo no depende del libro o el papel, sino depende de Dios. Y lo que a través de lo que vemos en este texto, vamos a ir entendiendo y vamos a ir comprendiendo a la luz del Espíritu Santo. Dicho esto, por eso hablaba del tema de la unidad y toda esta parte que les comentaba, vamos a finalizar este día, que el video se hizo un poquito largo, cerramos este día con la oración inspirada en una frase que tengo acá para este día número 39, cerrando esta cuarta decena. Cerrando esta cuarta decena. Y luego de eso cerraremos con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Nos ponemos en la presencia de la Santísima Trinidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, que tu salvación alcance a todos los pueblos. Señor, que tu salvación nos alcance a nosotros. Señor, que tu salvación alcance a todos los que se llaman cristianos. Señor, que tu salvación alcance a toda la humanidad, sin distinción de raza, sexo o credo. Señor, que tu salvación alcance a toda la humanidad, sobre todo a los más vulnerables, a las personas que necesitan más de ti, a todos los que han perdido la esperanza, a los que están al borde de cometer una locura con su vida que tú le has regalado, Señor. Señor, te pido que tu salvación alcance a todas las personas. Que tu misericordia nos llegue, porque tú eres bueno, Señor, y eterna es tu misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.